Hola amigos de la Fuente Periodismo de Investigación, nos encontramos en este momento con Germán Rodas, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. En estos días hemos tenido noticias de que vienen o no vienen unos motores que nos podrían ayudar en la generación termoeléctrica y también habíamos escuchado algunas preocupaciones u observaciones que ha tenido la Comisión acerca de la compra de estos motores. Quisiera que por favor nos ayudara compartiendo. ¿Cómo han llegado ustedes primero a esta información? ¿Qué noticias han tenido y cuáles han sido los hallazgos que ustedes han podido acceder? Gracias por la invitación. La Comisión Nacional Anticorrupción conoció desde hace algún tiempo que estaba en marcha la contratación a la empresa Progen de una serie de motores para generar energía termoeléctrica. La preocupación fue en un primer momento averiguar si es que aquello era conducente, era procedente, y en segundo lugar a tener una información en relación a los costos, al tipo de empresa, etcétera, etcétera. Y entonces surgieron varias preguntas que las hemos venido planteando en el sentido de, ¿son motores nuevos? ¿Son motores que pueden funcionar a diésel y con carga eléctrica? ¿Son motores que fueron desechados en algún país? ¿Están repotenciados o no? Porque al país hay que decirle las cosas como son. Yo sé y entendemos que hay una premura para responder frente a la crisis energética, pero el drama de este tipo de circunstancias no puede llevarnos o a hacer las cosas mal o improvisadamente, y peor que sea un motivo, como ocurrió ya en la pandemia, para generar actos irregulares. ¿Qué es lo que lograron encontrar hasta ahora? De todas maneras, lo que hemos podido percatarnos todos los ecuatorianos es que la fecha de llegada primero no se cumplió. Es decir, hay un primer incumplimiento. No sé si se han generado por estas omisiones los pagos de multas correspondientes, tienen las garantías suficientes. Un segundo inconveniente que se ha vuelto público en estos días y que ni siquiera ha sido investigación nuestra, sino de algunos medios, es que en el país no existe un domicilio físico de la empresa, y que parecería que la empresa también no tiene un capital importante que le dé el peso y la sustentabilidad económica para una actividad de esta naturaleza. Y frente a todas estas circunstancias, pues la preocupación subyace porque los ofrecimientos de que esto se pondría en acción en las próximas semanas parecería que todavía es difícil, si todavía sí no existen las estructuras y la infraestructura fundamental para la recepción de los motores. De tal manera que hay un niveles de opacidad que nos preocupan. Las preguntas fueron públicas y hoy las volvemos a formular a través de este medio, señalando que la Comisión Nacional Anticorrupción entiende y estamos de acuerdo que hay que salir de la crisis en la que estamos, que no es una crisis de este momento, es un fenómeno acumulado a lo largo de la historia, pero que también hay improvisaciones y parecería que esta importación podría estar en ese ámbito. Creemos, eso sí, precisamente por lo que acabo de señalar, que Fiscalía y Contraloría deben estar detrás de esta contratación, porque el país demanda el manejo de sus recursos con probidad, con seriedad y en atención a los múltiples requerimientos de los ecuatorianos, que miramos siempre con preocupación que los pocos recursos sean manejados con probidad. Recordemos que estas dos empresas son dos empresas, la una es Progen y la otra es ATM. Y lo que hemos visto en estos días también bastante asombrados es que en una de estas empresas no existe una oficina, es decir, donde está la dirección de una de las empresas no existe oficina. Y también se decía que los motores que venían con Austral estaban en Líbano, en un conflicto bélico, que era imposible poder verificar si estos motores eran buenos o malos, si eran nuevos o repotenciados. Entonces, son algunas señales que estamos teniendo de que la situación no se ha hecho con la mejor prudencia o siguiendo todos los procesos. Nosotros creemos, insisto, en que lo que hay que decir al país es la verdad. Si es que los motores son repotenciados, díganlo. Tenemos información de que son motores que salieron desde el Canadá y que fueron entregados en Estados Unidos y que allí fueron repotenciados. Porque en el mercado no hay, no hay posibilidades de encontrar motores nuevos a los precios que se están señalando. Salieron desde Houston, me estoy refiriendo a los de Progen. Esa es la compra en la que hemos estado cercanos e intentando averiguar información, que además ha sido muy difícil.
porque los organismos no entregan la información, porque el sistema de compras públicas en el país además es una especie de una información secretísima. El SERCOM nunca transparenta nada. Y en este tema, insisto, lo que cabe es la transparencia. Si nos dicen son motores repotenciados, se van a demorar por cualquier circunstancia, los costos son los siguientes y algún otro elemento, el país entiende y advierte que hay, por lo tanto, la mejor voluntad para responder a una situación de crisis. Pero si solo forma parte de un proceso preelectoral, evidentemente las confusiones se pueden dar. Y eso es lo grave. El país exige y demanda, insisto, que sus recursos sean utilizados adecuadamente, demanda que exista correctivos en el manejo de lo que ha significado la ausencia de energía eléctrica y demanda evidentemente soluciones, pero también demandamos transparencia, de tal suerte que nuestra voz y nuestras preocupaciones han estado alrededor de estos temas que acabo de señalar, y sobre todo porque la propia ministra Manzano en una intervención pública señaló que ha habido incumplimientos por parte de la empresa Progen, que no querían firmar algún contrato adicional, etcétera. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué entonces estas demoras no son sancionadas a Progen como corresponde? De tal suerte que allí hay una opacidad que hay que descubrirla y que el país debe transparentarlo en beneficios de todos los ecuatorianos. Pero ¿qué puede hacer la comisión? Además de, obviamente, levantar la voz y decir, miren, esto puede ser que tenga visos de algún tema irregular. ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿O la comisión no tiene como una posibilidad de actuar ya en el ámbito jurídico o algo así? La comisión está constituida por ciudadanos designados por colectivos sociales, no es una fundación, no tenemos recursos públicos, no tenemos recursos privados, es una consolidación de hecho de ciudadanos designados por estos colectivos sociales. De tal manera que nuestra acción es una acción cívica. Lo que podemos hacer es lo que hemos hecho durante estos casi 10 años. Informarnos adecuadamente cuando tenemos una información pertinente, ir a los organismos de control y denunciar con la responsabilidad de nuestras firmas. Y Pero evidentemente también se han hacer ganado a veces unas sanciones terribles, ¿no? perdón. Por esas cosas también a ustedes a veces les ha pasado cosas terribles. Sí, desde luego nos han puesto juicios, seguimos con juicios, han intentado llevarnos a la cárcel, así es, pero ha habido una voluntad colectiva para mantenernos unidos. Primero, tenemos una responsabilidad respecto de nuestros mandantes y lo que nos interesa ahora y siempre nos ha interesado es decir la verdad hacia afuera y hacer preguntas y hacer contraloría social, porque lo que no pueden impedirles a los ciudadanos es el ejercicio de la contraloría social que está permitida, que está favorecida, que es un derecho constitucional. Es muy importante lo que usted dice de la Contraloría Social. ¿Qué mensaje le podemos dar a la ciudadanía? ¿Por qué le tiene que interesar que las cosas sean transparentes, que no haya corrupción? ¿Por qué estas cosas que tal vez parecen un poco etéreas le tienen que interesar a la ciudadanía? Porque son recursos de los ecuatorianos, porque es indispensable que el poder esté bajo la mirada escrutadora de la ciudadanía. Me refiero al poder en general, desde el poder nacional, pasando por alcaldías, gobernaciones, prefecturas, los municipios pequeños o grandes, etcétera. Porque finalmente allí están los recursos de los ecuatorianos. Y los recursos de los ecuatorianos suelen ser mal usados, suelen ser atracados o suelen ser usados de tal forma en el que los bolsillos de los atracadores se llenan en contra de los intereses ciudadanos. Y entonces cuando se pierden recursos, se pierde la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, en salud, en educación, en vivienda, y también porque nos parece que los que favorecen los actos colusorios, que son determinados sectores privados, también deben ser identificados. Esta labor es patriótica, cívica, con incomprensiones, pero en este caso nosotros que hemos advertido algunos elementos irregulares, también lo decimos de manera pública, si están advertidos no solo por la Comisión Nacional Anticorrupción, sino por varias personas, por varios sectores de la prensa informativa, etcétera, corresponde que de oficio actúen los organismos de control. Esas también son preocupaciones. Los organismos de control no pueden ser un reloj político que actúen en función de intereses políticos o de tiempos políticos, sino que deben actuar de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos de la ciudadanía y de los importantes manejos de los recursos nacionales. En la época de la pandemia hubo asalto a los recursos de los ecuatorianos. El drama de allí se visualizó, por ejemplo, cuando las puntas para llevar los cadáveres tenían sobreprecio. Parte del drama. Los insumos médicos fueron asaltados.
que el drama de no tener energía eléctrica no sea también parte de un mecanismo para que se vuelva botín de alguien, de algunos sectores. No hacemos acusaciones, pero sí hay preocupaciones que tienen que ser indagadas. Y en este caso de Profen, que es en el que nosotros hemos estado atentos, deben transparentarse las cosas. Y transparentadas todos quedaremos en paz. Y quedaremos en paz además cuando funcione y este país deje de estar a oscuras. Muy importantes las reflexiones y yo le agradezco muchísimo por habernos atendido, por haber compartido todo lo que ustedes han podido mirar y también por esta visión del tema de que la ciudadanía tiene que estar más atenta al tema de la transparencia para que los recursos pues les lleguen a los ecuatorianos. Muchísimas gracias y esta ha sido una entrevista desde La Fuente.